Muy bien. Bien, vamos de nuevo entonces. Acuérdense, la Biblia primero se identifica por arriba, ¿sí? No es que se identifique por arriba, sino tiene un contexto de unión. No es que pusieron un libro acá, dijeron, a ver, ¡ay, cayó ese libro ahí, lo ponemos ahí! No, todo tiene, por eso se llama canon. Canon en griego es medida. Todo fue medido por el Espíritu Santo. Entonces, acuérdense, primera de Samuel, ¿qué encontramos nosotros? Y bueno, primera de Samuel, nosotros dejamos a los jueces, ¿se acuerda lo que decía lo último, los jueces, que no había rey y cada uno hacía lo que quería? Entonces, nos encontramos en primera de Samuel que necesitaba poner un juez nuevo. Entonces, Dios eligió al último de los jueces, un juez, ¿se acuerdan? Que no ganaba como campeón por las manos, sino que era un juez diferente. Este juez era Samuel, que no solamente era juez, era sacerdote y profeta, ¿sí? Entonces, él fue prometido a su madre, ¿se acuerdan? Su mamá hizo una promesa a Dios y le dio, y su mamá lo entregó para que sea del Señor. Y ministraba, dice la palabra, aún siendo jovencito. Entonces, ¿qué es lo que hizo este juez? Entonces, ¿qué? Fue el principio de la profecía. ¿Y se acuerdan cómo era la profecía antes? No solo eran profetas, sino eran maestros. Y divulgaban la palabra de Dios. Eso era un profeta, era un vidente, que era maestro, divulgaba la palabra de Dios y hacía escuela. Entonces, ¿qué pasó con Samuel? Samuel fue también el primero que ungió a los dos reyes, ¿sí? O sea, empezó la monarquía. Un rey que le había pedido el pueblo, ¿se acuerda? Queremos rey como todo, que era Saúl. Dios lo eligió, el que metió la pata fue Saúl. Y el segundo rey, que era un rey muy bueno, conforme al corazón de Dios, que era David. En David también empieza la dinastía del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo llama David, cuando lo unge a David, de ahí iba a empezar toda la dinastía para que nuestro Señor Jesucristo aún hoy tenga el apodo, porque sabemos que no es cierto, que sea hijo de David. Para los judíos, hijo de David, ¿sí? Así que mire qué importante que fue este rey. Ahora, en 2 Samuel, ¿qué encontramos? Solamente la vida de David. 2 Samuel, la vida de David. El principio de su reinado, su maravilloso estadía. Encontramos después qué le pasó cuando él pecó con Besabet y encontramos ya al final cuando él era viejito. Entonces, así dejamos primera y segunda de Samuel, de venir de los jueces que no se podían hacer nada. Entonces, se restauró la vida de Israel y tenían un rey, tenían una monarquía, ¿no? Ahora, ¿qué encontramos en Primera de Reyes? Entonces, en Primera de Reyes encontramos que David le deja el trono a su hijo Salomón porque se lo había prometido Dios. David le dijo, quiero hacerte una casa a Dios, y Dios le dijo, no, porque tus manos tienen sangre. De hecho, la va a hacer tu hijo. Y le había dicho Salomón. Entonces encontramos el reinado, el principio del reinado de Salomón, y encontramos en Primera de Reyes la caída también de Salomón. ¿Por qué? Porque se alió con los países vecinos a través de las mujeres y trajo la idolatría. Dios se cansó y le sacó todo. Y ahí fue la división. 10 tribus para el norte, 2 tribus para el sur. La del norte era Israel, la del sur Judá. ¿Qué encontramos después más adelante? En Segunda de Reyes, que seguían teniendo reyes, que le seguían levantando reyes, pero esos reyes no siempre hacían lo bueno. De hecho, el reino de Israel, todos los reyes hicieron lo malo. El reino de Judá, 8 hicieron lo bueno, 12 hicieron lo malo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cómo termina Segunda de Reyes? En que Judá es deportado a Babilonia por Nabucodonosor. Se terminó Segunda de Reyes. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que viene para nosotros? Primera y segunda de Crónica. ¿De qué trata Primera y Segunda de Crónica? Primera y Segunda de Crónica trata de la vista simplemente de los reyes de Judá, ¿sí? No de los de Israel, no de los del norte, sino del sur. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que Crónica presenta a Jesucristo como nuestro rey también, pero el libro de Crónica va a narrar la época en que vimos en Segunda y Primera de Samuel. O sea, vamos a ver el culto público. Primera y Segunda de Crónica restaura y se fija cómo era el culto público.
¿Para qué se fija primera y segunda crónica el culto público? Para que nosotros comprendamos qué iba a hacer Israel cuando volviese. Acuérdense que nosotros habíamos quedado segunda de Reyes, que todos se fueron deportados a Babilonia, ¿no? Entonces, primera y segunda de Crónica les hace fijar al pueblo de Israel cómo era el culto público. Por eso trata nada más que la vida de Judá y la línea que seguía la monarquía que iba a terminar en Jesús. Pero es necesario que nosotros sepamos detalles que hay acá, porque estos detalles son muy importantes en primera y segunda de Crónica. ¿Por qué? Porque marca de qué manera cuando ellos vuelvan tienen que restaurar esto. O sea, el error de primera de Reyes no lo tienen que hacer ahora. Entonces ellos dicen, pero ¿cómo hacemos para nosotros saber? A ver, primera de Reyes no vamos a copiar porque es malo. Segunda de Reyes, ¿hay algo bueno? Sí, hay 8 que hicieron lo bueno. ¿Y cómo lo copiamos? No miremos primera y segunda de Reyes, miremos primera y segunda de Crónica. Entonces ahí vamos a ver cómo restaurar. Una vez que ellos aprendieron esto, acuérdense que después pasan 70 años y Dios despierta el espíritu de Ciro para que los deje volver. Ahí es donde vamos a entrar en Esdras y Nehemías, ¿sí? Pero vamos ahora entonces a primera y segunda de Crónica. Dice así, acuérdese, presenta a Jesucristo como nuestro rey porque es lo mismo que primera y segunda de Reyes, ¿sí? Es la historia de Israel. Dice, el libro de Crónica vuelve a narrar la época que vivimos en segunda de Samuel y en primera y segunda de Reyes, ¿sí? O sea que vuelve a narrar entonces desde David hasta la deportación de Babilonia, ¿sí? Para que usted vea cómo vienen todo esto hilvanado, ¿sí? Pero su punto de vista es diferente. Dice, se concentra su atención en la genealogía y en los pormenores de todo lo relacionado al culto público a Dios. Acá ya ve a los reyes, pero no ve a los reyes si hicieron lo bueno o lo malo, sino cómo era el culto público cuando estaban esos reyes. En Crónicas encontramos pasajes idénticos, omisiones, adiciones, los libros de Samuel y Reyes. Pero estos paralelos, dice, tienen un claro propósito, mostrar que solo en la medida en que el Señor es reverenciado y obedecido, la nación puede prosperar y alcanzar los propósitos de su alto destino. Entonces, ¿qué es lo que muestra acá? Es como si ellos hubiesen sido todos obedientes, Dios siempre iba a ser glorificado y Dios siempre iba a ser el que iba a estar en medio de su pueblo. ¿Sí? Por eso es que es cortito, por eso que esto es muy cortito porque habla de Judá nada más. El único lugar que había para adorar a Dios estaba en Judá, en Jerusalén. Entonces se trata de los reyes de Judá. Los otros se habían hecho otros dioses, ¿sí? Si usted se acuerda, siempre trate de mirar un mapa. Ellos en Dan, que está allá arriba, habían hecho un becerro de oro, y en Benjamín, antes de entrar a Judá, se habían hecho también uno. ¿Dónde lo van a encontrar eso? ¿Alguna vez se menciona en la Biblia? Sí, en Amós. Amós, Dios lo toma a Amós detrás de las ovejas, que es en Tecoa, un poquito más para arriba, y lo manda a que pueda decirle las cosas malas que hacen estos que están en Benjamín, que ponen un becerro y no dejan que las almas puedan venir a adorar a Jerusalén. ¿Sí? Empieza a decirle un montón de cosas y ellos se enojan, el único confrontamiento que hay entre un sacerdote y un profeta, pero él le dice, Dios me dijo esto y ahí está. Ahí es la mención de estos ídolos. Entonces, primera y segunda crónica, acuérdense, es todo sobre cómo se debían de comportar el culto público en Judá. Dice la nota tónica es pues la verdadera religión de Dios y su influencia en la vida nacional. O sea, si ellos se portaban bien y le hacían caso a Dios, entonces iba a haber una influencia nacional de parte de Dios y no iba a haber hambre, no iba a haber pestilencia, no iba a haber muerte, no iba a haber saqueo, no iba a haber persecución. Si las hubo es porque está demostrado acá en primera y segunda crónica que ellos no le hicieron caso al culto público, ¿sí? No hicieron caso a lo que realmente Dios le decía de cómo adorarlo. Dice, como el reino del norte se apartó tan completamente del verdadero culto a Jehová, las crónicas no se ocupan de él. Se sigue solamente la historia de los reyes de Judá, los de la línea de David, depositarios del pacto eterno. Lo que yo le decía. Nunca busquen el reino del norte en primera y segunda crónica. No está.
Hay una sola mención chiquitita que la vamos a ver, el por qué lo deportan, ¿sí? Porque se portaron mal. Nada más, lo único que hay está en Primera de Crónicas. ¿Quién escribió Crónicas? Para hacerlo corto, lo escribió Esdras. En el material lo van a tener ustedes. ¿Quién escribió el libro de Primera y Segunda de Crónicas? Esdras. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver que al final, Primera y Segunda de Crónicas se mimetiza muy bien con Esdras. O sea, es como un relato continuo, como que sigue. Entonces lo escribió él. Dice, divisiones principales de Crónica. Primera de Crónica, genealogía, que nunca la va a leer usted toda, ¿sí? Nunca va a ser capaz de leer 10 capítulos de genealogía, porque quedaría, ¿sí? Es impresionante llegar a leer eso. Yo leí, ¿sí? Pero muy por encima, y ahí sacamos lindas cosas, vamos a aprender algo ahí también. Pero la división es así, genealogía, del capítulo 1 al 10. Mire qué pesado leerse todo eso. El reinado de David, ¿sí? Muestra en Primera de Crónica, que es el paralelo de Segunda Samuel. ¿Se acuerda que había en Segunda Samuel? David, muy bien. Segunda de Crónica, el reinado de Salomón. Segunda de Crónica, el reinado de Salomón. Reyes de Judá hasta el cautiverio. Y el primer regreso. Eso es paralelo con Primera y Segunda de Reyes y con Esdras. Por eso se sabe que lo escribió Esdras. Porque el último regreso justamente lo nombra en Segunda de Crónica. ¿Sí? Bien. Hasta ahí estamos entonces. Bien. Es histórico, sacerdotal y profético. Hasta ahí estamos con Crónica en esta noticia de la división. Puntos importantes de Crónica. Y yo esto es lo que quiero que miren. A ver, la genealogía, primero vamos a encontrar. Primera de Crónica, capítulo 1 al 10. Son 10 capítulos de genealogía, pesado, muy pesado, pero algo se puede decir. Estos 9 capítulos de genealogía son los eslabones que unen de generación en generación a toda la historia bíblica anterior. ¿Sí? Comienza desde Adán, mire dónde comienza, y sigue a través de las generaciones hasta los días del regreso del exilio, abarcando así un periodo no menor de 3.500 años, pudiendo ser mucho más. ¿Sí? Los 9 primeros capítulos abarcan 3.500 años. Y esto es lo que yo quiero hacerle ver ahora. Estas largas genealogías, dice, tienen un propósito definido, trazar la línea mesiánica desde Adán hasta la familia de David, porque como David iba a ser el principal, entonces tenían que justificar desde Adán hasta David. En Mateo y Lucas, los escritores sagrados toman nuevamente la genealogía para demostrar que Jesús es el Mesías prometido, el hijo de David. Luego de tantos años de cautiverio, la genealogía era necesaria para ordenar la familia con sus derechos y sus responsabilidades específicas. ¿Para qué servían? ¿Para qué les servían a ellos decir de dónde venís o cuáles son tus padres? Porque de eso dependía la responsabilidad que tenías vos por tus antepasados y los derechos que te correspondían a vos. Ellos tenían todo anotadito. Entonces vos venías de una línea directa de esto, a vos te correspondía esto, hacer esto y beneficiarte de esto. Para eso servía cuando Dios lo volvería de nuevo a Jerusalén. Miren lo que quiero que nosotros veamos, por favor, si se acuerda, Génesis capítulo 10. Para que vean esto, que es, nadie puede decir que la Biblia no fue escrita, ¿no? Por Dios, por los hombres sí, pero inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a hacerlo más fácil. Génesis capítulo 11, versículo 17. Génesis capítulo 11, versículo 17. Dice, y vivió Heber después de engendrar a Pelés 430 años y engendró hija e hija. ¿Sí? Entonces acá, ¿quién nombra a Pelés? Pelés vivió 30 años y engendró a Reú y de ahí sale Abraham. ¿Sí? Entonces mantenga el nombre de Pelés. Ahora vamos a Primera de Crónicas 1:25. Primera de Crónicas 1:25.
Lo encontró. Fíjese otra vez. Dice, Eber, Peleg, Reú. Otra vez, ¿quién se nombra acá? Peleg. ¿Sí? Acuérdense que pasaron 3.500 años, ¿sí? Y todavía se sigue nombrando. Y vayamos, por favor, a Lucas, capítulo 3, versículo 35. Lucas, capítulo 3. Versículo 35. Acá va al revés, pero igual no importa, se va a dar cuenta que lo nombra. Lucas, capítulo 3, versículo 35. Lo encontró. Dice, hijo de Serú, hijo de Raú, hijo de Peleg, hijo de Ber, hijo de Selá. ¿Quién aparece otra vez acá? Peleg. Son 3.500 años, más lo que hay son más o menos 4.000 años. Y lo sorprendente de esto es cómo puede mantenerse 4.000 años el nombre de una persona. ¿Sí? Mire que, ¿se acuerda usted? Venimos estudiando todas las cosas que pasó el pueblo de Israel. Todas las cosas que ellos pudieron perder, ¿no? Y cuántas deportaciones, y cuántas maldades, y cuántas pérdidas, y llevarlo deportado. Cuando lo deportaban le quemaban todo, no era que lo llevaban deportado, lo subían a un micro Pullman y le decían con aire acondicionado vaya para allá. Se lo llevaban desnudo, con cadena, azote y no hay nada. Y cómo Dios pudo interferir para que estos 4.000 años, ¿sí?, se mantenga ese nombre. Y si usted puede llegar a pensar 2.000 años más, nosotros lo estamos leyendo. Entonces, ¿cómo? Si no hay otra manera, no hay una manera de que si no hay algo divino, no se puede mantener tanto así. No hay otra genealogía de nadie que sea tan larga y tenga registro, ¿me entiende? No hay ninguno. O sea, no hay ninguno de que tenga una genealogía tan larga. Entonces, únicamente Dios tuvo que estar en el asunto para que se puedan mantener estos papeles y para que se siga nombrando una verdadera genealogía. Por eso era el interés de Dios de que el pueblo de Israel mantenga la palabra de Dios, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora por qué la penitencia hacia Israel. Entonces, sí o sí Dios tenía que hacer para que los hombres puedan creer de que esta nación que Él eligió mantuviese su palabra. Y no hablo de la palabra de Dios como te bendigo, te prospero, te sano, no. La palabra de Dios es todo lo que hizo Dios desde el comienzo, ¿sí? Entonces, Dios lo eligió con algo muy especial al pueblo de Israel. Vos vas a llevar todo lo que yo hice desde el comienzo. ¿Por qué? Lo necesito para que cuando venga mi hijo a la tierra tenga que saber de dónde vino él, cuál es su atributo y cuál es su responsabilidad, ¿sí? Por eso es que el Espíritu Santo encima tocó a los hombres y a un Poncio Pilato le puso rey de los judíos. ¿Se acuerda que se enojaban? Y se los puso en 3 idiomas. ¿Por qué? Porque era verdad, era rey de los judíos, pero no porque buscaban un rey que ellos podían mirar y palpar. ¿Por qué? Porque Dios siempre fue su rey. Porque Dios los eligió y este era el Hijo de Dios, por eso era el rey de los judíos. De hecho, le dice, yo para esto he nacido. O sea, nadie me puso como rey. Yo nací porque yo soy rey desde que comenzó este pueblo. Es más, mi padre y yo lo elegimos. Entonces, no había manera de sacarle ese atributo. Por eso necesitaba Dios de que en su palabra esté siempre bien claro de que Jesucristo, el Mesías, nacía de la genealogía de David, ¿sí? Entonces, por eso era necesario, por eso los apremiaba. Pero uno de los grandes castigos que tuvo Israel fueron estas 2 deportaciones, que eran las últimas. Las tribus del norte se las llevaron a Siria, ahora vamos a ver qué era Siria, y las del sur, las 2 del sur se las llevó Nabucodonosor, Babilonia, ¿sí? Entonces era muy importante, ¿por qué? Porque ellos iban a ser llevados cautivos y prácticamente no iban a quedar nadie. Quedaron unos cuantos que se fueron a Egipto y la pasaron peor. Hay noticias, cuando usted lee Nehemías, cuando lee Esdras, le dice, ¿cómo quedaron mis paisanos allá? Y quedaron mucho, mucho peor, dice. Es más, los que se fueron a Egipto, la mayoría están muertos.
La ciudad está asolada, las puertas están derribadas, los muros están quemados. O sea, no era que quedó algo sólido como para decir algo. Por eso es que no puede ser de otra manera si no interviene Dios. Nunca se pudo haber tenido tanto tiempo la memoria de los hombres, ¿sí? Entonces, estamos ahora nosotros. Pudimos ver esta genealogía, pero vamos a ver algo más. Miren, acuérdese, trazar las líneas mesiánicas desde Adán hasta la familia de David, y en Mateo y Lucas los escritores sagrados vuelven a tomar nuevamente esa genealogía. Vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 9, por favor, porque ahí quiero aclararles algo, aunque todavía usted no lo va a entender. Versículo 40. A ver si alguno se acuerda de esto, ¿sí? Primera de Crónica, versículo 9, capítulo 9, versículo 40, que también está un poquito antes, pero no quiero que usted se vuelva loco, lo puede llegar a ver en 8:34 también, pero vamos a 9:40. Acá en 9:40 quiero aclararle algo, porque usted después va a leer, ¿sí?, con más detenimiento, y es como que le va a faltar un nombre. ¿Usted se acuerda? A ver, ¿usted se acuerda cómo se llamaba? ¿Se acuerda usted que David era muy amigo de Jonathan, el hijo de Saúl? ¿Se puede llegar a acordar eso usted? ¿Sí? David era muy amigo de Jonathan, el hijo de Saúl. ¿Se acuerda que cuando murió Saúl y el hijo, después David, cuando se calmó ya la guerra, se acuerda que hizo una pregunta, ¿no? Y le dijo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? Y Siba viene y le dice, sí, quedó uno. Se llama Mefibosé, hijo de Jonathan. ¿Se acuerda? Que era tullido, que después lo trajo y le dijo, ven, el rey te llama, y comió siempre a la mesa del rey, porque era un pacto que había hecho David con Jonathan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaba el hijo de Jonathan? Mefibosé, ¿se acuerda? Uno solo, dijo, había quedado. Mefibosé, era el hijo de Jonathan. Bueno, ahora lea entonces, ahora sí, 9:40. Dice, hijo de Jonathan fue Merid Baal, ¿no? Usted se tiene que preguntar, ¿qué pasó acá? Si yo leí muy bien, y yo sé que el hijo de Jonathan era Mefibosé, ¿por qué acá nombra a Merid Baal? ¿Cuál fue el problema acá? ¿Le cambiaron el chico? ¿Sí? No, no le cambiaron el chico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nombra esta genealogía viene de antes de lo que pasó. Entonces, ¿qué era lo que pasa? Merid Baal significa el señor de las posesiones, o sea, el que mantiene una posición, ¿sí? El que es poseedor de algo, Merid Baal. Ellos sentían vergüenza de Mefibosé. Entonces, como sentían vergüenza de este nombre, le pusieron Mefibosé, que significa dueño de la vergüenza, ¿sí? Entonces le cambiaron el nombre. O sea, Mefibosé antes se llamaba Merid Baal. Como vieron que era tullido y les daba vergüenza, le pusieron Mefibosé, que significa dueño de la vergüenza, no poseedor de algo, ¿sí? Entonces, este Merid Baal es el mismo, es Mefibosé, ¿sí? Así que el día en que alguien le pregunte, pero acá está mal la Biblia, no, no está mal la Biblia. Lo que pasa es que ahí significa señor de una posesión. Y como sentían vergüenza el hijo de Jonathan, le pusieron Mefibosé, que significa dueño o poseedor de la vergüenza. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí quedamos. Para que el día en que se encuentre con esto, usted hágale un tildecito ahí a la Biblia, y el día en que se encuentre con esto se va a acordar enseguida. ¿Sí? Que es el mismo, pero nada más le cambiaron el nombre por la vergüenza. Bien, el culto a Dios. Seguimos entonces, Primera de Crónicas. El culto a Dios ocupa un lugar preeminente en las crónicas. Hay un relato pormenorizado de todo lo referente al templo, los preparativos de David, o sea, cómo David preparó todo para su hijo. Se esmera en organización en cuanto a los diversos servicios de los levitas para el templo. Empieza en Primera Crónica 23, 24, 25 y 26.
las instrucciones de David a su hijo y heredero Salomón para la construcción del templo, no para otra cosa. Dice, detalla nuevamente la construcción del templo y la dedicación. La historia de los reyes de Judá se ve luego siempre en relación al culto al Señor en Jerusalén. Eso es lo que habla Primera de Crónicas. Todo lo relacionado a los reyes, pero con el culto. Y acá llama la atención, que Liliana lo va a saber porque lo dimos ayer, pone él, David, mucho énfasis en los alabancistas, mucho énfasis, ¿sí? De hecho, el capítulo 25 está dedicado a ellos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. No se me apresure. Y hace entender algo, que es lo que yo explicaba ayer. El capítulo 25 de Primera de Crónica habla de cómo era la distribución de los músicos y los cantores, y cómo David estaba muy aferrado a eso, ¿sí? Como ejemplo, dice, el énfasis de las crónicas de la adoración pública. Observemos las instrucciones sobre la música sagrada. David, él era un gran cantor y él se preocupó muchísimo en aquel entonces que la música sea lo principal, ¿sí? En el templo, que llamase la atención. De hecho, cuando usted alguna vez aprendemos los salmos, nos vamos a dar cuenta cuán espectáculo hermoso era ver cantar los salmos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sacerdotes iban adelante, ¿sí? En las escalinatas blancas. Acuérdense que tenían un llamativo saco color púrpura y 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, y ellos iban cantando, y sabe que los escalones daban justo para poder terminar un salmo en cada esplanada. De una esplanada a la otra esplanada, los escalones daban justo para poder cantar un salmo. Cuando terminaban un salmo, llegaba una esplanada, y es lo que usted lee en la Biblia que dice Selah, es un momento. Se acomodaba el sacerdote para seguir subiendo de nuevo al templo. ¿Por qué? Al sacerdote no se le podía ver los tobillos. Estaba prohibido por Dios que se le vea los tobillos. Por eso él no podía levantar más el pie que la escalinata. Estaba justo para que él levante el pie y la vestidura no le dejen ver el tobillo. Por eso se cantaba un salmo acróstico, se decía Selah, se acomodaba y se volvían a cantar. Imagine así, cantándose, son 26 salmos hasta llegar a la esplanada mayor. Era toda una fiesta ver eso, ¿sí? Era todo un cántico, por eso todos querían subir con el sacerdote para cantar eso. Y es ahí donde yo le hacía leer ayer a mis hermanos cuán lindo eran estos cantores, que eran tan humildes, que eran tan dados de corazón, que era la tribu de Leví, que ellos se daban cuenta de que lo mejor era para el Señor Dios, ¿sí? Vamos a leer Crónicas 25, Primera Crónica, capítulo 25, versículo 8. Para doña Carmen, que ayer no estuvo, por eso le vamos a enseñar esto. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 8. Y dice así: y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo que el maestro con el discípulo. ¿Qué significa esto, Carmen? Que ellos sabían bien que adoraban a Dios y que para Dios eran todos iguales. Entraba el grande, el reconocido, con el chiquito, entraba el rico con el pobre y entraba el maestro con el discípulo. Todos tenían parte para poder cantar, todos tenían parte para dar lo mejor de sí en el canto, en el templo del Señor. ¿Sí? Mire qué lindo que era. Pero ahora hay una referencia abajo en nuestros libros de que la diferencia de Primera de Crónicas a nuestros tiempos, que en el Nuevo Testamento jamás se nombra a personas puestas exclusivamente para cantarle a Dios. ¿Se dio cuenta usted? En el Nuevo Testamento nunca nombra a cantores exclusivos para la gracia de Cristo, sino que todo el pueblo canta, ¿sí? En el Nuevo Testamento todo el pueblo son cantores. En el Nuevo Testamento no hay alguien que esté
justamente para eso. Se terminó la tribu de Leví. Somos todo tribu de Leví y todos debemos cantar y adorar. Eso es lo lindo que hay. En aquel entonces tenían que poner a los mejores cantores. En este entonces debemos de poner el mejor corazón para cantarle. Qué lindo es eso, ¿no? Porque hay iglesias que quieren suprimir eso y poner la especialidad en el púlpito. Cuando Dios dijo, no, venido la gracia, venido mi Hijo, todos son adoradores en espíritu y en verdad. Qué lindo, ¿no? Que todos podamos cantar. Algunos nos damos cuenta de que cantamos mal y no lo hacemos, pero bueno, para Dios parece que sí, que es bueno, que es lindo. No se rían ustedes dos que son alabancitas, no se la agarren conmigo. Renace la esperanza, segunda de Crónica. Dice, segunda Crónica termina con una nota de esperanza. Dios se acuerda de su pueblo cautivo y despierta a Ciro, rey de Persia, para que promulgue la ley del orden y del regreso. ¿Sí? Entonces, primera de Crónicas y segunda de Crónicas, vemos de que habla todo lo que debía hacer con respecto al culto público. Y segunda de Crónicas termina diciendo de que Dios despierta a Ciro, rey de Persia. Vamos a ver, segunda Crónica, capítulo 36. Versículo 22 y 23. Los últimos. Segunda de Crónica, capítulo 36, versículos 22 y 23. Por eso es que se dieron cuenta que lo escribía Esdras, justamente a este libro. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y ahora vamos a ver cuántos años atrás, 200 años atrás, Jeremías ya había dicho que iba a ser este rey. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Así termina segunda de Crónicas, diciéndole, Ciro despertó porque Dios le dijo y dio un decreto que ninguno de los otros opresores tuvo la capacidad de decir. Aún Ciro, que era un conquistador, dice que Jehová de los ejércitos le dijo a él de que le dejara hacerle de nuevo toda una nación donde a él le adorare. Y ahora vamos a ver que Jeremías ya lo dijo 200 años antes, y que Dios despertó también un consuelo, ¿sí? En Isaías, perdón, y Jeremías despertó un consuelo estando con ellos. Y vamos a ver de qué se trata esto lindo. Pero vamos a ver ahora esto. Esto fue cortito, pero ahora lo que viene largo es que vamos a ver cómo eran estas dos naciones. Estas dos naciones que se llevaron deportada a todo Israel. Primero las 10 tribus del norte y después se llevaron las 2 tribus del sur. Vamos a ver porque tiene un propósito, ¿sí? En Dios, que ellos fueron llevados hacia ese lugar. Dice, Asiria llevó cautivo a Israel aproximadamente en el año 734 a.C. Babilonia llevó cautivo a Judá aproximadamente en el año 606 a.C. O sea, hubo 140 años de diferencia, ¿no? Acuérdense que cuando nombramos antes de Cristo viene bajando, ¿sí? Mientras nos alejamos es más, mientras nos acercamos a Cristo es menos. Parecería al revés, ¿sí? Entonces, Asiria era la parte norte del valle, formado por los ríos Éufrates y Tigres. Su capital de la ciudad era Nínive. Babilonia ocupaba el sur del valle del Éufrates y el Tigre. Su capital era Babilonia. De Nínive a Babilonia había 480 kilómetros de distancia. Hubo siglos de lucha interminable entre ambas potencias. Ambas soñaban con el dominio mundial. Hay dos ríos que estaban así cerquita. Asiria estaba de este lado con Nínive. Babilonia estaba de este otro lado con la ciudad capital de Babilonia. Eso se tienen que acordar para que cuando ustedes lean, sepan exactamente para dónde los llevaban. Había 480 kilómetros de distancia entre una ciudad y la otra.
Datos históricos, y esto es lo que importa. Asiria fue fundada en alguna época anterior al 2000 a.C. por colonizadores de Babilonia. Durante muchos siglos estuvo sujeta a Babilonia o en conflicto con ella. El rey Tiglat-Pileser I hizo de Asiria un gran reino, contemporáneo de Samuel. Cuando estaba Samuel, estaba este rey que lo hizo grande a Asiria, ¿sí? Decayó un tanto en la época del reinado de David y Salomón, pero luego comenzó su era brillante. Asiria creció entonces hasta llegar a ser un imperio mundial. Dominó todo el valle del Éufrates, incendió a Babilonia, puso sus garras sobre Israel, atacó a Judá y llegó hasta Egipto. La grandeza asiria duró unos 300 años. Grandes guerreros, dice, eran. Las naciones vivían entonces del saqueo y los asirios eran los peores, siempre haciendo incursiones y asaltos sumamente crueles, mutilaban a sus prisioneros y aún los desollaban vivos para inspirar terror a las naciones vecinas. Eran terriblemente idólatras. Los asirios eran malos, eran idólatras, fueron los primeros que se llevaron a las 10 tribus del norte. Lo que sería Samaria y Galilea, esos se llevaron primero, ¿sí? Entonces, cuando se los llevaron, los mandaron 480 kilómetros más allá de Babilonia. Ahí estaban ellos. Babilonia ya era una potencia mundial en los tiempos de Abraham, aproximadamente antes del 2000, aunque sufrió épocas de decadencia como la era brillante de su enemiga Siria, surgió sin embargo con gran fuerza, en poco tiempo tomó la rienda del poder mundial, destruyó a Nínive, arrasó a Judá, se extendió por la mayor parte del mundo conocido. Este nuevo imperio babilónico duró 70 a 100 años, pero brilló mucho, más que el asirio. Fue realmente una cabeza de oro, tal como lo vio el profeta Daniel. ¿Sí? ¿Se acuerda? Daniel capítulo 2 lo ve como una cabeza de oro. Los babilónicos eran una raza caldea, más fuerte que los asirios y tanto más crueles que ellos mismos. Dice, se conocen más de 2.500 dioses babilónicos. Grandes astrónomos se dedicaban además a la astrología, adivinación, horóscopo. Mire cuándo ya existía el horóscopo. La corrupción, la inmoralidad y el libertinaje llegaron a increíbles extremos en Babilonia la Grande. Ruina y cautiverio, dice. Los cautiverios de Israel y de Judá no fueron acontecimientos repentinos. Las naciones opresoras hostigaban y asaltaban al pueblo de Dios en varias oportunidades, ¿sí? Entonces, fueron 3 veces cada una que vinieron antes de poder llevárselo. Cautiverio de Israel, se va a dar cuenta en Segunda de Reyes que está, y cómo fueron 3 veces asediadas antes que se lo llevara a Siria. ¿Sí? Cautiverio de Judá se llevó a cabo en 3 deportaciones principales, Segunda de Crónica, Segunda de Reyes, hasta que al final se lo llevó del todo para Babilonia. Y escúcheme algo, a ver, estos 2 imperios tan grandes que se llevaron a la totalidad del pueblo de Israel, los 2 tenían un propósito. El propósito era hacerle entender al pueblo de Israel de que necesitaba de una vez por todas volverse a Dios. ¿Sí? No es que se los llevaron porque eran unas naciones potentes y Dios no podía con ellos. No era que ellos eran más grandes que Dios y Dios permitía, no. Dios les dijo aún a sus profetas que le anuncien de que iban a ser llevados, pero con un propósito, para que se vuelvan de sus malos caminos. ¿Cuál era el propósito? Para que pudiesen entender el por qué Dios quería de que ellos sean llevados. Dice en Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14, usted se va a acordar, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo sanaré, dice, y oyeren desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, ¿cuál era el propósito de que se llevaran estas personas al pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel deje definitivamente la idolatría y se vuelva al camino de Dios. Ahora, la pregunta es, antes de leerle purificación y disciplina, ¿por qué Dios tomó una medida tan drástica? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo amado sea llevado esclavo a otro lado? Porque Dios sabía que si no lo hacía en ese tiempo,
se iba a perder totalmente, porque acuérdense que una vez que viene Esdras y viene Nehemías y restaura la nación de Israel, inmediatamente ahí se corta y vienen los 400 años de silencio. Si ellos no se volvían en estas dos deportaciones, iba a sufrir un cambio muy grande Israel y no iba a estar preparado para cuando viniese el Mesías, porque pasaron 400 años antes que viniese Jesucristo. En esos 400 años Dios no habló, entonces tenía que dejar algo escrito porque Dios no habló. Entonces tenían que volverse de una vez por todas ahora. Estas dos deportaciones grandes era para que se volviese de la idolatría, para que realmente se dé cuenta que el Dios de Israel era el único Dios que podía amarlos de esta manera, ¿sí? No entendían de otra manera, no había manera de hacerlo entender. ¿Se acuerdan en Jueces? Venía alguien, lo escarnecía, se arrepentían, le pedían ayuda a Dios, Dios le levantaba un campeón, cuando lo volvía a libertar, hacían lo malo de nuevo, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel no estaba preparado, por eso necesitaba sí o sí tomar una medida drástica como esta. En esta cautividad, el pueblo de Dios experimentó cambios grandes que en cualquier otro periodo similar de su historia. La destrucción de la nación y las tristes experiencias del exilio obraron juntamente para purificar y definir su fe y sus convicciones. La profusa idolatría en que se vieron rodeados no ejerció en ellos el antiguo atractivo, más bien les abrió por fin los ojos para descubrir la profundidad de este grosero pecado y despertar en ellos el rechazo y la repugnancia definitivas hacia el mismo pecado. ¿Ve? Entonces, acuérdense que ellos tuvieron en Asiria, donde eran totalmente pecadores idólatras, pero ellos no se metieron con esos ídolos. Tuvieron en Babilonia, donde había 2500 ídolos, pero no se metieron con ellos. Entonces, habían aprendido la lección realmente, ¿sí? Dice, la profusa idolatría que se vieron rodeados. Dice, así se arraigó en ellos una clara convicción como nunca antes lo habían tenido, de que Jehová es el Dios de toda la tierra. Habiendo sido la idolatría uno de sus mayores pecados, nunca más volvieron a caer en él luego del cautiverio. Mire las cosas que tuvo que hacer Dios para que su pueblo se dé cuenta de que Dios era bueno y que los hombres eran malos. ¿Será verdad de que Dios tiene que tomar decisiones tan drásticas en nuestras vidas? ¿Hace falta tanto? Dice, la constante voz de los profetas asegurándoles que a pesar de sus pecados, Dios les seguía amando, afianzó en ellos igualmente la conciencia de ser el pueblo escogido, herederos de un pacto inviolable. Su interés se volcó desde entonces hasta nuestros días en el cumplimiento de las profecías referidas a la redención definitiva y permanente. Aprendieron la lección. ¿Qué aprendieron ellos? Que si seguían idolatrando, que si seguían dándose a los otros dioses, esa nación se iba a morir totalmente. Dios iba a tener que levantar otra nación para que le sostuviese su palabra hasta que viniese su hijo. Pero había un problema. Dios había prometido que del linaje de David iba a nacer este Redentor. Y es por eso que Dios tomó esta decisión tan drástica, con el único fin de que ellos se dieran cuenta de que tenían que seguir siendo el pueblo de Dios, nada más. Y les dio resultado, porque sí, se dieron cuenta de que la idolatría era el mayor pecado que tuvo ese pueblo y que Dios no lo quería. Y por eso entonces pudieron volver a reedificar lo que era el pueblo de Dios. Dice, la caída de los poderosos. Si bien el pueblo de Dios había tenido que sufrir la consecuencia de su propio pecado, el Señor velaba también sobre la maldad y la soberbia de los poderes paganos y tenía un límite claramente prefijado para ellos. O sea, por más que Asiria le permitió poner la mano sobre la tribu del norte, Dios decía hasta acá, si no me voy a quedar sin pueblo. Aunque vino Nabucodonosor y pudo meter las manos en el lugar santísimo y llevarse las copas y los utensilios del lugar santo, Dios dijo, hasta acá llega. Esas cosas no me importan. Me importa el pueblo, me importa el corazón de mi pueblo. Las demás cosas no me interesan. Y de hecho después Ciro se las devuelve, ¿sí? Dice, Nínive, poderosa, ¿se acuerda? Siria.
Dice, cayó aproximadamente en el año 612 a.C., asediada por los babilonios, los medios y los persas. Babilonia cayó 70 años después en Nínive, avasallada por el poder de los medos y de los persas. ¿Se acuerda usted, antes de seguir, cómo cayó Babilonia? No se acuerda, ¿no? La caída de Babilonia está en el libro de Daniel, ¿sí? Y la caída de Babilonia era así: cuando el hijo de Nabucodonosor, Nabopolassar, se hace cargo de Babilonia, él y sus grandes, haciéndose pasar porque eran los reyes de todo el mundo, ¿qué hicieron una noche? Ya le habían dicho de que estaba mal lo que hacían, pero la última advertencia se la dio Dios de una manera muy clara. Este hombre trajo los vasos del lugar santísimo y empezó a tomar vino con todos sus príncipes y sus grandes. Y cuando estaba tomando vino, ahora se va a acordar usted, salió una mano de la copa, ¿sí? Y esa mano de la copa escribió algo en la pared. Y escribió: Mené, Mené, Tekel Uparsin. Tu reino fue pesado, tu reino fue dividido y fue entregado a los medos persas. Esa misma noche, por ello estar tan embriagados, entraron los medios y los persas y se hicieron cargo de Babilonia, ¿sí? Pero eso está en el libro de David, en el libro de Daniel, perdón, ¿sí? Para que usted, si le pregunta dónde está eso, ahí tiene que ir a ver. Bien, el regreso de los hijos, dice. La vuelta del exilio babilónico se llevó a cabo en 3 etapas principales, y es lo que nosotros vamos a poder ver a entrar justamente en Esdras y Nehemías. Primer regreso dirigido por Zorobabel, Esdras capítulo 1, versículo 6. Segundo grupo bajo la guía de Esdras, unos 70 años más tarde. Tercer grupo bajo la guía de Nehemías, unos 10 años después de Esdras. ¿Sí? Dice, ¿regresaron todos? La pregunta que hace. No. Regresaron los que todavía estaban vivos cuando estaba el edicto de Ciro y regresaron mezclados. ¿Sí? Acuérdese esto, a ver. Asiria se había llevado a los del norte. Babilonia se había llevado a los del sur. Todos para allá. Ahora vinieron los medios y los persas y le ganaron a Babilonia y a los asirios. Entonces, cuando Ciro dijo, todo aquel que Jehová es su Dios, vaya y suba. Ahí se mezclaron los del norte y los del sur. Todo el que quería venir podía venir de nuevo. Entonces empezaron a venir no solamente los de Judá, sino a venir los de Israel. Era por eso que era necesario tomar nota de quiénes eran, y por eso la genealogía. ¿Sí? Por eso es que el Señor Jesucristo se enoja mucho con su pueblo, con los fariseos, cuando le dice: nosotros no pasamos con los samaritanos porque ellos son impuros. Entonces el Señor Jesús se reiría de ellos. ¿Por qué? Por ellos se olvidaron en los 400 años de silencio de que estaban mezclados. Entonces no podían decir los samaritanos son impuros cuando vos te mezclaste en la deportación. Cuando vos viniste, no viniste los de Judá solo. Vieron los de Judá y vinieron los de Israel. Entonces estaban mezclados. Entonces, ¿por qué lo tomás por inmundo a los otros? Jesucristo nunca los tomó por inmundo. De hecho, entraba y salía justamente por la puerta de las ovejas que da a Samaria. Porque él sabía de que se habían mezclado, que ya no había 12 tribus puras, sino había una mezcla. Y a él no le interesaban. Por eso le dice, ya no se va a adorar ni acá, le dice a la samaritana, ni allá, porque no va a interesar el lugar donde adoren ni la tribu que son, sino va a interesar que sean de Cristo. Y eso es lo bueno que tenemos nosotros. Pertenecemos a la tribu de Judá, amén, pertenecemos, pero ¿por qué? Por Cristo. Por eso es que ahora todos debemos cantar y todos somos sacerdotes, aunque a algunos no nos guste. Dice, a ver, vamos a entrar entonces, hasta ahí quedamos entonces, la deportación y que empezaban a volver. Ahora vamos a entrar en el libro de Esdras, por favor. Busquen su Biblia, Esdras. Ya nos falta poquito. Dice, a ver. Esdras toma a Jesucristo como nuestro restaurador. Y dice así, aprende Nehemías capítulo 2, versículo 20, y dice, en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Esta es una respuesta a aquellos que se habían opuesto a que reedifique totalmente las ruinas
del pueblo de Dios. Dice, examinamos Esdras y Nehemías. Esdras, Nehemías y Esther abarcan el último siglo de la historia del Antiguo Testamento. O sea, los últimos 3 sucesos fueron estos. En la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías forman un solo libro, de la misma manera que los libros dobles de Samuel, Reyes y Crónicas. Ambos libros tienen el mismo propósito principal, a saber, narrar uno de los acontecimientos más importantes de la historia del pueblo escogido, el retorno a la tierra después del cautiverio babilónico y la restauración de la vida religiosa y social en Jerusalén y alrededores. Entonces, si Esdras y Nehemías no hubiesen leído Primera y Segunda de Crónica, no hubiesen sabido cómo restaurar la vida social y religiosa cuando los mandaron a Jerusalén, ¿me entienden? Cuando ellos volvieron de nuevo, lo primero que hicieron es pidieron los libros, entonces leyeron Primera y Segunda de Crónica. Entonces se dieron cuenta cómo restaurar la vida social y cómo restaurar, de hecho, la vida en comunión con Dios. ¿Sí? Por eso es que lo primero que miraron que era la genealogía y empezaron a preguntar. Si ustedes se van a dar cuenta que también acá hay genealogía, porque empezaron a decir quiénes volvieron. Pero hay algo que es interesante y ahora lo vamos a ver. A ver. Dice, el regreso y la restauración del pueblo de Dios tenían como base una condición primordial, el arrepentimiento y la decisión de volver al camino recto de la obediencia de la ley de Dios. Recordamos la misericordia, promesa de Moisés, dada en Deuteronomio 30, 1-9. Dice, la dura disciplina del cautiverio había causado el efecto que Dios esperaba, ¿sí? Oseas 5:5 dice que él los iba a sacar, los iba a dar vuelta al rostro hasta que les suplicara. Véase también Hebreos 12:1, que dice que la disciplina al principio no es causal de gozo, pero después da fruto de arrepentimiento. Dice, mientras tanto el panorama mundial había cambiado conforme a los designios de aquel que controla el reino de los hombres. Ahora, ¿quién estaba? El imperio persa. Llevaba adelante y controlaba toda la situación. El nombre de Esdras significa Jehová ayuda. Dice, es el nombre de uno de los varones de Dios que dirigió uno de los grupos de regreso a la tierra. El libro de Esdras relata acerca de las 2 primeras expediciones al retorno, la restauración del culto a Dios y la reedificación del templo. ¿Quién escribió Esdras? El mismo Esdras, ¿sí? Para hacérselo más corto. Divisiones principales del libro de Esdras. El primer regreso masivo guiado por Zorobabel, la restauración del culto a Dios y la reedificación del templo, el regreso dirigido por Esdras y la reforma. Dice, la hora de Dios, capítulo 1 y 2, dice, en pleno cautiverio el profeta Jeremías recibió palabras de mucho aliento de parte de Dios y la seguridad de que esta situación trágica tendría un plazo definido. Volvemos acá de nuevo. En pleno cautiverio, el profeta Jeremías recibió palabra de Dios. ¿Se acuerda usted qué recibió? Vamos a ver, Jeremías 24, por favor. Va a tener que ir más adelante. Jeremías 24. Del 4 al 7. Va a ver que habla de una fruta muy linda. Jeremías 24, 4 al 7. Acuérdense que Jeremías estaba cautivo en Babilonia, junto con ellos. Encontró, dice así, Jeremías 24, del 4 al 7. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así he dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, o sea, Babilonia, para bien. Mire, ¿para qué dijo que los echó ahí? Para bien dice que los echó. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, y los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Mire las palabras que le dio Dios al profeta Jeremías mientras estaban en el cautiverio. ¿Sí? Mientras estaban ahí, le dio estas palabras.
le dijo, hay higos buenos y hay higos malos. Los higos malos fueron los que se quedaron y se fueron con los egipcios. Pero los higos buenos, dice que así miraré a los deportados a Babilonia, a lo cual yo los eché para bien. Por eso es que ellos deberían estar tranquilos, porque Dios se los dijo, que estaban ahí para el bien de ellos, para que aprendieran. Ahora también le dijo cuánto iba a durar esto. Mire, Jeremías, capítulo 25, 11. Justo ahí de vuelta la hojita. Dice, toda esta tierra será puesta en ruina y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Les puso un límite de tiempo y todo, 70 años. Nada más, 25, 11. 70 años le dio para que pudiesen aprender, ¿sí? De hecho, cuando usted después lea el libro de Daniel, va a ver que él revisando los libros dice, me encontré que la profecía decía 70 años y hoy se había cumplido. Por tanto, él oró diciéndole, Señor, se cumple la profecía a los 70 años y por eso Dios los restaura. Al cumplirse este término, la Gran Babilonia cayó bajo el imperio persa, al cual estaban aliados los medos. Así como había sido política de los reyes de Asiria y de Babilonia sacar de sus propias tierras los pueblos subyugados y esparcirlo en otros países, la política de los reyes de Persia fue repatriarlos o devolverlos a sus propias tierras. Estos reyes fueron más humanos que los reyes de Asiria y de Babilonia. Vinieron los medos persas y dijeron, no, pero mire que esto los sacaron, no, vuélvanlos de nuevo a su lugar. ¿Pero por qué los volvemos a su lugar? Porque cuando ellos están expatriados, no dan ninguna rentabilidad. Tienen que estar como esclavos y hay que mantenerlos. Si nosotros somos rey de su pueblo, mándelos para allá, le cobramos tributo, ellos siguen viviendo y nosotros ganamos más. ¿Para qué tenerlo ahí y darle de comer? ¿Sí? Por eso es lo que yo quiero que usted pueda ver y se acuerde. Vayamos al Salmo 137, por favor. Salmo 137. Lo encontró. El Salmo 137 es el único salmo que da una descripción de cómo era el lugar donde fueron deportados. Es el único salmo. Ningún otro salmo trae una figura de cómo era el lugar donde fueron deportados. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Es el único salmo que fue escrito y que fue puesto cuando estaban en cautiverio, lamento de los cautivos en Babilonia, dice. Y es el único salmo que describe cómo era parte y dónde estaban cautivos. No hay otro salmo, ¿sí? Entonces, cuando dicen Salmo 137, es el salmo que dice cómo era cuando estaban cautivos. Le digo, pero muchas veces se los van a cruzar al Salmo 137 cuando hable justamente de Babilonia, ¿sí? ¿Quién fue el rey persa que dio el decreto que permitía el regreso del pueblo a su tierra? Ciro. 200 años antes de su nacimiento, del nacimiento del rey Ciro, el profeta Isaías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, había hablado notablemente del rey y de cómo iba a ser instrumento en la mano de Dios para poder sacar a Israel. Vamos a leer Isaías 44, por favor. Isaías 44. Isaías 44, 28. Dice así, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. Estas palabras que parecerían que son dichas en este mismo momento, fueron dichas 200 años antes que el pueblo de Dios fue cautivo. 200 años antes ya tenía un aviso el pueblo de Dios
de que iba a ir en cautiverio y que iba a tardar tanto y que iba un rey que le iba a permitir volver. La cuestión es esta: ¿cómo pudo el pueblo de Dios caer en semejante error si ya le habían dicho de que iba a ser así? Hay un proverbio que dice: el avisado ve el peligro y huye, mas el necio cae en él. ¿Será posible que 200 años antes le digan a las personas que iban a caer en idolatría y que iban a ser llevados deportados y que un rey le iba a permitir volver? Y puede ser que esas personas cayeron en esa misma idolatría. Si a usted le avisa a Dios algo de que le va a pasar, ¿va a caer en eso o le va a hacer caso a Dios y no va a caer en eso? A Pedro se lo dijo el mismo Jesucristo, y no se lo dijo con mucho tiempo, ¿no? Sino ahí nomás, le dice: Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro lo negó. ¿Puede ser que a nosotros nos digan las cosas y caigamos igual en el mismo pecado, en el mismo error, aunque nos avise Dios? Hay algo para destacar. Zorobabel, un ilustre hijo de la familia de David, se puso al frente de la expedición. Jefe de la casa paterna de Judá y Benjamín, sacerdote, levita y todo aquello. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice: el conjunto de los regresados se llama todo Israel. Esto parece indicar que los exiliados de Judá, a subir de su viaje del regreso del valle del Éufrates y atravesar la región la cual habían sido desterrados los exiliados del reino norteño, recogieron algunos, quienes quisieron regresar con ellos. ¿Sabe el número de los que volvieron con Zorobabel la primera vez que volvieron? ¿Saben cuántas personas volvieron de aquellas tierras del Éufrates y del Tigris? Más o menos 49.897 personas. ¿Se imaginan lo que sería en aquel entonces ver caminar a 50.000 personas por el medio de los terrenos raros, en un valle, en una montaña, viniendo hacia Jerusalén? Es mucha gente. Por eso es que llamaba la atención, siempre que se movía Israel, llamaba la atención. Y lo que más llama la atención es esto: ¿qué fue lo primero que hicieron los israelitas cuando llegaron de nuevo a su tierra? Reedificaron el altar, hicieron holocausto. ¿Qué significaba esto para Dios? ¿Por qué se ponía contento Dios? Cuando llegaron con Zorobabel, lo primero que hicieron fue el altar. ¿Y qué es lo primero que hicieron los segundos? Pusieron un holocausto. Eso le indicaba a Dios que no empezaron de afuera hacia adentro, sino empezaron de adentro hacia afuera. ¿Sí? Se preocuparon en tener primero la comunión con Dios para poder restaurar el lugar donde iban a estar con Él. Primero se fijaron: Dios todavía nos ama aunque estamos acá. Hicieron holocausto y Dios le hizo saber que los amaba. Ahora sí podemos reedificar las murallas, ahora sí podemos reedificar el templo, ahora sí podemos, lo exterior podemos hacerlo cuando estamos seguros que lo interior está en concordancia con Dios. Qué bueno que es Dios, ¿no? A mí me nace la pregunta: ¿cómo estoy con el Señor? ¿Por qué? ¿Cómo estoy con Dios para poder darle una lección a usted? ¿Cómo estoy con el Señor para poder enseñarle la palabra de Dios? Es importantísimo, por eso hay penitencia y arrepentimiento todos los días, hay pedido de perdón al Señor, porque primero debemos estar bien con Él. Gozo y lágrimas, dice. Describe la escena de la colocación de los cimientos. ¿Qué pasó cuando pusieron los cimientos? Ya estaban bien con Dios, Dios los dejó empezar la situación esta de poder decir: bueno, acá vamos a adorar, vamos a hacer el templo. Mire lo que pasó, capítulo 3, versículo 13, por favor. Vamos a Esdras. Esdras, capítulo 3. Versículo 13. Estaban poniendo los cimientos, estaban poniendo cemento, ¿sí? Estaban poniendo las bases simplemente. Pero dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Al mucho estaban emocionados,
gritaban de alegría, otros estaban muy tristes y lloraban rotundamente. ¿Por qué? Porque Dios les había enseñado una vez más que los responsables no se hicieron cargo. Una vez más le mostraba a Dios del gran amor que tenía con aquellos que habían errado, y muchos que recién comenzaban, un grito de alegría en el cual vamos a poder ver lo que es la gloria de Sión, vamos a poder ver aquello que tanto nos contaron. 70 años, imagínense cuántos chicos fueron, cuántos jóvenes y cuántos ahora ya eran adultos. Y llegando ahí, esta es tu tierra, le decían los ancianos mientras lloraban. Este es el lugar de los cuantos nosotros te hablamos en Babilonia. Este es el lugar donde se oía el cántico de Sión. Esto es lo que nosotros veníamos y era nuestra alegría. Y los ancianos lloraban y los jóvenes pegaban gritos de alegría, de júbilo. Por fin llegamos a la casa. Por fin tenemos un lugar, por fin somos de nuevo una nación, por fin nosotros tenemos la alegría de ver cómo los cimientos se están poniendo. De acá en más va a venir la construcción, de acá en más va a venir cómo podemos nosotros ver nuestras ciudades armadas, cómo nos vamos a saludar de paisano a paisano. Ya nos vamos a estar temerosos de que pase uno de Babilonia, uno de Asiria, y nos diga, ¿qué hace usted, esclavo? Nos vamos a saludar Yalón Aleijén, ¿sí? Anagná, en este lugar, Azoquitá, todos estamos contentos en este mismo templo, ¿no? Entonces los jóvenes estaban así, pero los ancianos lloraban, porque decía, ¿cuántas veces hemos perdido esta gloria? A nosotros nos sacaron de un lugar que estaba recamado en oro, las paredes eran de oro, los capiteles eran de plata, las granadas estaban haciendo de cosas preciosas, y sin embargo nosotros hoy tenemos que estar poniendo de nuevo el cemento. Una mezcla de emociones, ¿no? Esa mezcla de emociones que debería estar en la congregación. Aquellos que están alegres porque hace poco que vienen a Dios, aquellos que levantaron la mano y recibieron a Cristo en su corazón, y el llanto de los que somos viejos y venimos pecando y lloramos y decimos, ¿cuántas veces hemos perdido esa alegría? ¿Cuántas veces hemos perdido el primer amor? ¿Cuántas veces nosotros tenemos que volver a edificar la fe, la esperanza, el amor que Dios puso en nuestras vidas? Una mezcla de emociones entre llanto y gozo y grito de júbilo, que se escuchaba de lejos, dice. ¿Quién habrá podido dar testimonio que desde lejos se escuchaba esto? ¿Quién estaba desde lejos mirando, escuchando? Los enemigos estaban ahí. El regreso de Esdras, dice, limpiar la casa. Entre los capítulos 6 y 7, ¿sí? De Esdras, entre los capítulos 6 y 7, usted va a ver que dice el capítulo 6, dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar los libros de la casa. Y el capítulo 7 dice, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Entre el capítulo 6 y 7 de Esdras hay un periodo de 60 años. 60 años se paró la obra, durante el cual no sabemos nada de lo que ocurrió en Jerusalén, pero fue durante ese periodo que ocurrieron los hechos registrados en el libro de Esther. Entre el capítulo 6 y 7 de Esdras pasó lo que pasó en Esther, que estaba en Azusa, ¿se acuerda? Capital del reino. Y estaba Altarjerje sobre 127 provincias. ¿Se acuerda? Que la reina de aquel entonces, de Altarjerje, ¿quién era? La reina Basti. ¿Se acuerda? Y que la reina Basti, después de que hizo una fiesta este rey, la llamó para que viniese y ella no quiso venir y pidió consejo y la echaron. Y después se llamó una gran comitiva para buscar una nueva reina. Y ahí es donde entró Esther, ¿sí? Ahora, ¿sabe lo que significa Basti? Significa belleza desperdiciada. ¿Sabe lo que significa en nuestra época? Porque acuérdese de que el rey, justamente Altarjerje, estaba siendo de Dios. Y después venía Esther como Jesucristo, junto con su tío Mardoqueo, ¿sí? Acuérdese, Basti significa belleza desperdiciada. ¿Sabe qué tipifica? A la iglesia de hoy, que es muy bella, pero no tiene relación con el rey. A la iglesia de hoy, que es muy linda por afuera, pero no se acerca a su rey ni le hace caso cuando su rey le llama, ¿sí? Tienen muy linda música, tienen muy lindo espectáculo, pero no hay monte de oración,
no hay intercesión mientras están dando la palabra, no hay ujier que puedan cubrir las necesidades del que viene menospreciado, no hay personas afuera que reparten tratadito mientras está el culto. Esos son los basti, las bellezas desperdiciadas, son muy lindas por afuera, pero no tienen ninguna relación con el rey. Sin embargo, Esther, que antes se llamaba Adasa, que es un arbusto con unas bayas muy lindas y unas flores blancas, tipifica la iglesia a la cual siempre está sometida al rey, porque ella no tuvo el mejor perfume, ni tuvo la mejor vestimenta, pero fue la más bella delante de ese rey. Y significa cuando nosotros vamos delante del rey, cuando tenemos nosotros la gracia de poder venir delante de él, naturalmente el Señor nos ve bello. Aunque los demás no nos vean así, el corazón nuestro puede brillar delante del Señor y él nos da la vida. Así que acuérdese, entre el capítulo 6 y el capítulo 7 es que suceden las cosas que pasó en Esther. Lo que Dios hizo en esa oportunidad por medio de esta valerosa joven puede haber sido uno de los más poderosos alicientes para que Esdra encabezara uno de esta segunda expedición de regreso a la tierra prometida. Esdra era escriba, doctor de la ley, maestro y sacerdote, ¿sí? No mandaba cualquiera al Señor. Bien, pero sobre todo era un hombre que había buscado a Dios de corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. A pesar de sus títulos, era alguien que se quería meter con el Señor y saber qué era lo que quería Dios en su ley, pero para cumplirla. No para tener sabiduría y alejarse de él, sino para cumplirla. Gloria sea al Señor. ¿Y sabe qué? Me interesa mucho esto. Por favor, vamos a Esdras capítulo 7, versículo 21. Para que usted se dé cuenta de esta cosa tan linda. Esdras capítulo 7, versículo 21. Bueno, por lo visto que uno quedó afuera, no importa. Dice así, lo encontró, y por mí, dice, Altarjerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, ¿sí? Del río Jordán, que todo lo que os pida el sacerdote Esdra, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo conceda prontamente, ¿sí? Todo lo que pidiese se lo concediera prontamente, pero acá está lo lindo, escúcheme, el 22 es el lindo, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. ¿Sabe qué significa esto? A todo lo demás le puso un tanto por ciento. Por eso hasta 100 talentos de plata. No le dé más de lo que pueda gastar, no vaya a ser que se crea que tiene mucho y se olvide de mí. 100 coros de trigo. No lo alimentes demasiado, no vaya a ser que se llene y después no me busque. 100 batos de vino. No le dé demasiada alegría, no vaya a ser que se goce mucho en la alegría y no tenga tiempo para la tristeza. Y 100 batos de aceite. No lo unjas demasiado, no vaya a pensar que él es el único ungido. Pero mire lo demás, dice, y sal sin medida. ¿Sabe por qué la sal sin medida? Porque la sal tipifica la gracia. Y la gracia puede venir sin medida, porque Dios nos va a perdonar las veces que nosotros caigamos, pero nos arrepintamos. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso le dice, como rey represento, dale sal sin medida, que todos tengan la medida suficiente de gracia, que todos puedan llegar a ser sanos. La sal sanaba las heridas. La sal resguardaba de que no se pudra la carne. La sal era la que cambiaba el estado de la carne o de lo que vos tenías. Lo que antes era insípido, ahora servía para comer. La sal resguardaba la carne para que vos no tengas pecado. Y la sal cura las heridas para que vos puedas servirle a Dios sano. Por eso necesitaba la sal sin medida. Representa la gracia sin medida sobre nuestras vidas. Y así es Jesús, nos dio la gracia sin medida.
podemos nosotros estar en esa entrada, la gracia, el favor inmerecido de Dios para con los hombres, que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Alabado sea el Señor si lo podemos entender. En algunas congregaciones nadie se preocupa para que los niños entiendan la palabra de Dios y puedan participar en la experiencia del pueblo con el Señor. Qué bueno, vamos a ver lo que dice el capítulo 8, versículo 21, por favor. Esdras capítulo 8, versículo 21. Mire, estos hombres podían ocuparse de cualquier cosa, hermanos queridos. Estos hombres podían ocuparse, les apremiaba montones de cosas. Cuando ustedes lean los libros va a ver que hay los primeros que se levantaron, ahora vamos a ver, Tobías, Sanballat, y todos los enemigos de ellos se levantaron cuando quisieron. Pero mire el cuidado que tenían de todo su pueblo. Cómo estos hombres que fueron seleccionados no se olvidaban de nadie. Capítulo 8, versículo 21 dice, y publiqué ayuno. Publiqué ayuno significa que no solamente ayunó él, sino todo el pueblo. Allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿De qué se acordó este sacerdote? De pedirle la dirección a Dios en ayuno, cómo iba a tratar a los niños. No los tomó simplemente como parte del pueblo, como un adorno. No, publiqué ayuno, dice. Todos ayunamos, delante de Dios nos afligimos para que Dios nos diga las cosas importantes, y entre las cosas importantes, cómo tratamos a los niños. Yo quiero que me diga usted si alguna vez usted vio a un pastor ayunar para que los niños se porten bien en la iglesia. Si algún pastor se preocupó para ir a la escuela dominical y orar a todos los niños, y si algún pastor se preocupó antes de dar la palabra, de llamar a los niños y orarlos. Es importante, todos somos importantes delante de Dios. Cuanto más los niños, Jesús los llamaba y les imponía las manos. Mire, venían de un exilio, o sea, venían a restaurar su tierra que estaba diezmada, un muladar, un basural. De hecho, dice que lo único que quedó en pie fue la fuente de Dragón. La maldad quedó en pie. Pero lo demás estaba hecho un muladar, tal así que no pasaba mi caballo, dice Nehemías. Pero se preocupó Esdras por preguntarle a Dios, ¿qué hacemos con los niños? El pueblo no está como para que ellos anden por ahí jugando y los maten o se puedan lastimar. ¿Qué hacemos con los niños? Pero no le preguntó a cualquiera, ayunó, se afligió y le preguntó a Dios, ¿qué hacemos con los niños? Qué lindo es esto, ¿no? Vamos a pasar a Nehemías. Nehemías significa consolado por Jehová. Es el nombre del varón que, afligido por la condición desamparada de la ciudad de Jerusalén, sintió la urgencia de reparar las murallas de la ciudad amada, y así lo hizo, como nos relata el libro que lleva su nombre. ¿Quién escribió Nehemías? Nehemías mismos, para no andar con tanta vuelta. Dice, división del libro de Nehemías, la aflicción de Nehemías, capítulo 1, viaje de Nehemías y la construcción de los muros, capítulo 2 al 6, restauración del orden interno, capítulo 7 al 13. Acá cabe acotar algo. Cuando Nehemías viene, aparte del pueblo de Dios, había un montón de extranjeros y había un montón de personas que no eran justamente del reino de Dios. Entonces los ancianos y él convocaron a que para poder leer la Biblia debías lavarte 7 veces las manos y para comer tantas veces más, ¿sí? Es acá donde se pone como una tradición, porque los que eran paganos no se lavaban las manos, ni para comer, ni para leer, ni mucho menos leían. Entonces así se iban a diferenciar. ¿Por qué le aclaro esto? Porque después se acuerda cuando los discípulos de Jesucristo comían espiga con las manos sucias y los fariseos se lo recriminaron.
Y Jesús le dice, no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. No es lo que está fuera del vaso, sino adentro del vaso. Porque era una tradición de hombre nada más, no era un mandamiento de Dios. Pero esto se había agarrado de eso como para acusarlos. Y Jesús sabía muy bien si era Dios, cuándo habían impuesto esto. Por eso le dice, ese no era un mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios es honra a tu padre y a tu madre, dice. Y tradición de hombre es cuando ustedes dicen corbán. Es simplemente decir corbán para que ellos no ayuden a su padre y a su madre. Eso es malo, dice. Ustedes sacan un mandamiento de Dios por tradiciones de hombre. Acá es donde se habían puesto esas cosas que son tradiciones simplemente. Dice, Nehemías está en la capital de invierno del imperio persa, o sea, en Susa, ubicada obviamente en ese imperio. ¿Qué puesto tenía Nehemías? ¿Se acuerda usted? Era copero, ¿se acuerda? Era el copero del rey. El copero del rey en aquel entonces no era cualquiera, el copero del rey era el confesor, era el que hablaba con él, el que tomaba el vino primero para ver si estaba envenenado, pero no solamente eso, sino tenía una relación muy estrecha, ¿sí?, con el rey. Por eso dice que, capítulo 1 de Nehemías, dice, palabras de Nehemías, hijo de Alquía, aconteció el mes de Quisleu, el mes 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en las provincias, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mire la noticia que le dieron a Nehemías, por eso Nehemías se pone triste. Capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi corazón cuando la ciudad, casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas al fuego? Mire cómo es Dios. Aunque estaban cautivos, Dios nunca se olvidó de su pueblo, y a personas que sabían que iban a ser tocadas por él, los puso en lugares tan prominentes como para poder estar delante de un rey. Un rey muy pocas veces confiaba este puesto a un extranjero, y era muy raro que alguien que no era ni de su nación ni de su confianza fuese el copero, porque si estaba cautivo podría haberle dejado envenenar y listo, se terminó ese rey. Pero Dios ya había tratado con el corazón de estos hombres para hacer lo recto y lo bueno aunque estén esclavos. Es una de las partes más difíciles, y a ustedes se los puedo contar, ustedes que son mujeres, es una de las partes más difíciles para los varones en Dios. ¿Sabe qué? Hacer lo bueno y tener buena respuesta aún en nuestro trabajo cuando nuestros patrones son malos. Es algo que nos cuesta muchísimo a nosotros porque no estamos acostumbrados a la desigualdad, no estamos acostumbrados al atropello, no estamos acostumbrados a la injusticia. Y muy pocas veces nosotros respondemos bien cuando nos viene una injusticia, más en nuestro trabajo, ¿sí? Pero mire usted la diferencia de este hombre. Este hombre hacía lo bueno, aunque estaba triste, él cumplía su función. Y fue así que Dios lo puso en gracia delante de este rey para que pudiese volver a restaurar. Una de las cosas muy lindas dice, cada ladrillo es importante. En el capítulo 3 dice, reparto del trabajo de la reedificación. Capítulo 3 de Nehemías dice que él repartió el trabajo para reedificar. Y dice, en este capítulo notable y conmovedor hallamos una inspiración del palpitante actualidad en los que concierne a la restauración y edificación del edificio de Dios al cual pertenecemos. ¿Quiénes edificaron el edificio? Cuando usted ve el capítulo 3 de Nehemías se da cuenta de que todos fueron partícipes de la reconstrucción de los muros. El zapatero, el jornalero, el que erraba a caballo,
el que hacía la guardia, el que curtía los cueros, todos eran importantes. Todo ladrillo era importante en la casa de Dios. Toda alma es importante en la casa del Señor. Todos tenemos una tarea específica en la casa de Dios. No importa a qué nos dedicamos afuera, sino en la casa de Dios somos importantes. Aquel que limpia el baño, aquel que hace el té, aquel que le da una silla a un hermano, aquel que se fija que las personas mayores estén sentadas adelante para que puedan escuchar y ver bien, aquellos que ponen también a los más jóvenes al medio para que no perturben. Todos somos importantes en la casa de Dios. Qué bueno si podemos entender esto. Nadie se queda fuera de poder ser los constructores de la casa de Dios. Eso de estar sentado y decir, no, yo soy una oveja. No. Acá cuando reconstruyeron, todos fueron importantes y todos frente a su casa reconstruyeron una parte del muro. Todos llevaron un ladrillo, todos llevaron mezcla, todos se fijaron de que esté bien. Como la mayoría estaban frente de la puerta de sus casas, le ponían buenas ganas para que el muro quede lindo justamente enfrente de su vivienda. Entonces, lo bueno sería esto. ¿Qué pasaría si en su congregación el pastor le dice, bueno, vamos a hacer una cosa? Las sillas están viejas. Ya no dan más. El plástico se rompe. Desde mañana sacamos todas las sillas de plástico. Y cada uno se trae una silla de su casa. No hay para comprar sillas. No les voy a pedir. Todos se molestan por las ofrendas. Entonces, cada uno de ustedes se va a traer una silla para los cultos. ¿Qué silla llevaría usted para sentarse? ¿Llevaría un banquito simplemente que no tenga respaldar? ¿Llevaría una silla de madera? ¿O llevaría una silla buena y cómoda? ¿Cuál llevaría usted? ¿Qué pasaría si dirigiera así el pastor? ¿No? O el lugar donde usted se está congregando. ¿Qué silla llevaría de su casa a la iglesia? Si es muy pesada, no llevaría, ¿no? Una silla. ¿Llevaría un banquito común o llevaría una silla para que esté cómoda usted las 2 horas y media de culto? Es importante saber que cuando nosotros leemos estas cosas, no es que son viejas ni atrasadas, sino son exactamente como Dios quiere que esté el corazón de su pueblo. En este tiempo de gracia, Dios nos da la posibilidad de poder en Cristo Jesús tapar todas nuestras falencias. Pero qué bueno sería que nosotros empecemos a tachar, ¿no? Él dice, Dios en Cristo, por la gracia, tapa todas tus falencias. Entonces vos podés venir igual a la iglesia. Aunque tenga un montón de cosas, pedís perdón y venís a la iglesia igual. Pero qué bueno sería que nosotros comprendamos cómo es el corazón de Dios y todos los días podamos tachar algo de la falencia. ¿Sí? Vamos a suponer, mañana vamos al culto con 100 cosas que no corresponden a Dios. 100. ¿Sí? Bueno, vamos al culto. Dios toca nuestro corazón y al otro culto vamos con 99 cosas. Una tachamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En 100 días, ¿cómo iríamos al culto nosotros? Con un corazón limpio, con un corazón agradable a Dios, ¿no? Ya no tendríamos nada que tachar. Al día 100, no tengo nada. Me voy a la iglesia, estoy a cuenta con Dios. Ahora voy a recibir para dar, porque ya no tengo más nada. Ya taché todo lo que tenía. Qué bueno sería eso, ¿no, hermanos queridos? ¿Tenemos alguna cosa para tachar nosotros o no? ¿Qué dice usted? ¿Tiene cosas para tachar, para ir a la presencia de Dios? ¿O está puro, está solemne, está blanco que no lo puedo ni mirar así de la santidad que tiene? ¿Cómo está usted? No responden nada, che. Qué perfecto. Dice, ¿qué efecto produjo esta exposición de la palabra de Dios? Dice, a ver, el Señor en su palabra, el pueblo experimentó una renovación, una restauración interna. Vieron nuevamente el amor y la fidelidad de Dios, inalterable, un Dios que a pesar de sus muchos pecados no los había abandonado. Por esta causa renovaron su promesa, capítulo 10. ¿Qué hicieron? Renovaron sus promesas.
Vamos a lo último, capítulo 10, por favor. Dice así, capítulo 10 de Nehemías. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y los que firmaron fueron, ¿sí? ¿Quiénes firmaron? Liliana y Gisela. ¿Quiénes más firmaron abajo? Carmen también firmó. ¿Quién firmó más abajo? ¿Habrá firmado Horacio o no habrá firmado Horacio? Qué bueno sería esto, ¿no? Qué bueno sería al darnos cuenta de este buen Dios, como yo decía, ir mirando de qué manera nosotros podemos hacer, no para llevar todo esto a la iglesia, no para llevar todo esto a Dios, sino para cada día ir llevando menos. El día en que nosotros digamos, no tengo nada que llevarle al Señor, quiere decir que voy a recibir todo y voy a volver lleno de Dios. Voy para recibir porque estoy vacío de todas las cosas malas. Ahora voy a presentarme al Señor porque quiero que Él me llene más de estas cosas buenas y yo dejarla en el ámbito donde vivo. Y para yo dejarla en el ámbito donde me muevo comúnmente, yo dejarla en el ámbito donde estoy muchas más horas que en la iglesia. Dejar esto que Dios me llena, me está ahí. Y lo afirmo con una oración. Señor, voy a tratar todos los días de ir dejando estas cosas para no llevarte la voz. Señor, las aflicciones quedan en casa. Señor, las penas quedan en la oración. Señor, las perturbaciones en mi vida quedan en el monte en el cual yo hice en mi casa. ¿Usted tiene un monte de oración en su casa? ¿Tiene un lugarcito donde usted se encuentra con Dios? ¿O se hacía la Bartola donde venga nada más, donde lo dejen? Qué bueno tener. Me acuerdo de una película, ¿se acuerda usted de esa película Habitación de Guerra? Donde había una señora que había vaciado un ropero, un closet, y ahí ponía pedacitos de la Biblia, la escribía, Cuarto de Guerra se llama. La ponía ahí y en el cuarto de guerra ella se arrodillaba y como no sabía, entonces empezaba a leer los pedacitos de Biblia que ella escribía y que pegaba ahí. Y así fue formando su oración en el cuarto de guerra. Y eso es bueno, tener un cuarto de guerra, para que cuando vayamos a la iglesia, Dios vea este corazón puro, limpio que tenemos para poder recibir, para que Él nos pueda ungir, para que nuestros problemas puedan tener una solución, para pedirle a Dios lo más pequeño. ¿Cómo los trato, Señor? ¿Qué hago con ellos? ¿Los dejo que se lastimen, que jueguen, porque hay un ángel que está delante de ti todos los días? ¿Lo dejo que hagan lo que quiera o trato de buscar tu dirección? Vimos entonces primera, segunda de Crónica. Vimos también entonces Esdras y Nehemías. Así queda hasta acá. Estos 400 años de silencio que después va a pasar el Señor. La clase que viene vamos a poder ver Esther. Lo que yo le decía, donde estaba vasta y belleza desperdiciada. Vamos a orar, nuestras hermanas queridas. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Clamamos ante ti, Señor, para que tú nos des un corazón, Señor, conforme al tuyo. Padre, moldéalo, Señor. Ayúdanos a que cada día nosotros podamos ir tachando estas cosas que permanentemente traemos delante de ti. Permítenos restaurar, Señor, los muros, reedificar tu casa, Señor, nuestro corazón, papá. Empecemos por el altar, Señor. Empecemos por el lugar donde es olor grato, fragante a vida, Señor. Empecemos, Padre, en lo interno, en nuestro corazón, para que luego, Señor, lo externo pueda darse cuenta, Señor, Padre, la gloria que está edificado por ti. Gracias te doy, Señor, por mis hermanas, Padre. Gracias por su voluntad, papito lindo. Bendigo sus hogares, su casa, su entrar, su salir, su canasta. Bendigo, Señor, Padre de la gloria, a todos los niños que se acercan a las congregaciones para que tú los administres, Señor.
Te damos gracias, te bendecimos en este día, Señor. Necesitamos de ti más que nunca en esta época, Señor. Padre, queremos estar llenos de tu presencia, Señor, para poder sentir tu abrazo, Señor, sentir el regocijo de que tú estás trabajando en nosotros. Te damos gracias por la reedificación, Señor. Gracias porque del cautiverio ya no nos acordamos, sino que seguimos construyendo tu templo en nuestro corazón. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Mis hermanas queridas, ¿tienen alguna pregunta? Aparte de la que sé que tenés vos, Liliana. Carmen, ¿tenés alguna pregunta? ¿Tenés alguna pregunta, Carmen? Bueno, una de 400 kilómetros de Nínive, ¿a qué ciudad era, pastor? 480 kilómetros de Nínive a Babilonia. Eso nomás, pastor. Gracias. Muy bien, 480 kilómetros. Muy bien. Vayan haciendo la tarea, si no entienden, díganme, ¿sí? Eso les va a llevar a leer. Y cuando lean se van a sorprender de un montón de cosas que están ahí. No hablamos de Tobías y de Zambalá, que eran los que eran contrarios a la construcción de la edificación del templo, ¿sí? Por eso hay una parte donde Tobías es totalmente malo. Entonces siempre a uno le van a decir, echa Tobías de tu casa, ¿sí? Lo malo, lo contrario, tipifica Tobías. Hay muchas cosas que no pudimos ver, como Nehemías cuando llega, lo primero que hace no edifica, sino se va a ver cómo está. Y sale él solo de noche con su caballo. Entonces, es bueno meditar en las cosas que vamos a hacer. Antes de hacerla, es bueno meditar con el Señor, que Dios nos acompañe. ¿Qué hacemos, Señor, acá en este lugar? ¿Cómo hacemos, papá? Vinimos a edificar, pero queremos saber cómo hacerlo, en tomarse su tiempo y en calma para buscar justamente la voz del Señor. Eso cada vez que ustedes vayan respondiendo y lo vayan leyendo, se van a dar cuenta cuántas cosas lindas que hay ahí adentro. ¿Algo más, mis hermanas queridas? ¿No? Liliana, ¿todo bien? Bueno. Las bendigo entonces y que esta semana les vaya muy bien y por favor traten de leer lo justo y necesario. No se preocupen mucho por los detalles porque después estos libros los vamos a ver uno por uno, ¿sí? Y que son muy lindos. Pero ahora los detalles, acuérdense en esto, en siempre mirar cómo va pegadito un libro, el otro en la Biblia, ¿sí? Entonces se van a acordar ahora. Cuando ustedes vean Primera y Segunda Crónica, es todo sobre los reyes de Judá y sobre el ministerio del culto público y de nación. Hasta ahí estamos, ¿sí? Nehemías y Esdras es cómo volvieron de la cautividad al pueblo de Judá para edificar de nuevo los templos, el muro y todas las cosas que estaban mal, ¿sí? Hasta ahí quedamos, nada más. Después de esto vendrá Esther y después los 400 años de silencio, pero para eso faltan los profetas, ¿sí? Bendiciones a todos y cada una de ustedes y que Dios los bendiga mucho y que por favor dejen moldear su corazón, ¿sí? Es necesario de que ustedes dejen moldear su corazón para que los dones que Dios puso en su vida puedan dar frutos. Necesitamos de sus dones. Amén. Bendición entonces, sierva. Dios los bendiga mucho.